Vale, vamos a seguir con el estudio de Lucas, la parte 15, capítulo 15 de este estudio. Y sin más preámbulos, pues estamos ahí. A ver, un momentito. Vale, vamos a estar hablando, ya empezamos el capítulo 5, y vamos a estar hablando en principio sobre la pesca milagrosa, conforme a Lucas. Eso lo encontramos también en Mateo 4, 18 al 22 y Marcos 1, del 16 al 20. Vale, entonces empezamos a leer del 1 al 11. Leemos así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor, te oramos que nos des palabra y me ayudes, Señor, que nos ayudes a todos a entender lo que tengas que decirnos. Amén. Bien, lago de Genesaret. Y ese mismo lago tiene diferentes nombres. Genesaret, mar de Galilea, a veces se le llamaba Tiberíades, seguramente en honor al emperador Tiberio, César Tiberio, que era el César entonces, un hombre depravado y malvado como pocos. Bien, en realidad, bueno, se trata de un lago inmenso de agua dulce a más de 210 metros bajo el nivel del mar. O sea, es un lago que está por debajo de la superficie de la Tierra. Interesante, ¿no? Y sirve como la fuente principal de agua y comercio para la región de Galilea. Es un lugar de fuertes tormentas. Ahí cuando se producen tormentas son terribles. Por eso la tormenta cuando se produjo que el Señor, que los discípulos estaban temiendo ahí y estaban pensando que se iban a ahogar, gente curtida, gente de pescadores, pero la tormenta era terrible. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se originan tormentas muy fuertes por la situación del lago, que está, pues es un lago interior, es un lago que está debajo de tierra, con montañas alrededor, montañas altas alrededor. Y ahí se produce, es como un microclima lo que hay ahí, y se producen estas tormentas de uvas a peras, o cuando se produzcan, pero que son muy fuertes. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el mar de Galilea. Bien, nos centramos en la cuestión. Es evidente que la gente se agolpaba a él para escucharle, porque el Espíritu Santo la movía hacia él. Es decir, la gente va al Señor porque es el Espíritu Santo que lleva a la gente al Señor. No porque la gente sea buena, porque no hay nadie bueno. No hay nadie que tenga una feliz idea. Ay, qué bien, voy a acercarme a Dios, y porque, mira, hoy me siento flex espiritualmente hablando, ¿no? Entonces me voy a acercar. No, no funciona así. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien lo hace si lo hace. O sea, en ese caso sí lo estaba haciendo. Y también porque sabía que la gente realizaba milagros nunca vistos, o sea, milagros de poder. Milagros que eran milagros de verdad. Seguramente más por esta razón iba la gente. Porque, a ver,
¿A quién le amarga un dulce, verdad? Si tú sabes de alguien que es del Señor y que hace milagros, me estoy poniendo en la situación aquella, evidentemente tú vas, ¿por qué? Porque lo necesitas, porque bien tú estás enfermo, o bien algún familiar tuyo está enfermo, o algo pasa, bien, o está endemoniado, porque había muchos endemoniados, como los hay hoy en día, también los había entonces, no ha cambiado nada, ¿eh? Entonces, pues ahí está este hijo del carpintero, que todo estaba ahí en la región de Galilea, ¿no? José el carpintero, que Dios le usa tremendamente para hacer milagros. Y no se preguntaban nada más. Y decían, pues sí, me da igual que sea el hijo del carpintero o el hijo del panadero. O sea, si eso está pasando y realmente está sanando gente, a mí me interesa. O sea que va mucha gente por el interés. Como yo dije el domingo pasado, creo que fue, ¿por qué el Señor hacía milagros? ¿Para convencer a la gente de que viniesen a Él? ¿Para hacer que la gente viniesen a Él? No. Dios no tiene necesidad de eso. Dios hace milagros porque es bueno. ¿Me entiendes? Porque Él es bueno. No porque tenga necesidad de nada, ni necesidad de convencer a nadie. Y eso se aplica a todos los niveles. Por ahí se dice tantas cosas, ¿no? De que la gente, claro, si hubiera yo lo he oído tantas veces, si aquí en España hubiera una gran tragedia y hubiera una guerra, verías cómo eso ayudaría a que la gente se arrepintiera y viniera al Señor. No, no. O es que con que siempre le va bien todo, pues claro, Dios, él no viene a Dios porque le va bien todo. No. Hay gente que le ha ido muy bien en la vida y han venido a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios le ha traído a los pies de Cristo. O sea, hay que entender de que las cosas buenas que Dios hace para nosotros, no tienen una segunda intención. No es porque de esa manera el Señor logra, fíjate, el Señor logra que tal persona se interese en el Evangelio. No, no funciona así, eso es mentira. Eso es una mentira que hemos creído por siempre y viene del catolicismo romano además. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Si Dios hace las cosas buenas, es porque quiere hacerlas. Punto. El Señor hacía misericordia, dice la palabra que el Señor hace misericordia a miles. ¿Vale? Y hace salir el sol, y hace llover sobre justos e injustos. Así que no le demos más vueltas, no pensemos que haya alguna motivación ulterior. No la hay. Es sencillamente que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Punto. Que Dios quiere tener misericordia. Punto. ¿Vale? La gente que ora así, dice, Señor, que a fulanito tenga una desgracia, le pase algo para que clame a ti. Madre mía, que te lo haga a ti. Claro, que te lo haga a ti. Ahora, ¿a qué no eres capaz tú de orar así por ti? ¿Eh? Fíjate bien. Oh, Señor, lo que haga falta para que este amado personaje, este amado amigo, amiga o quien sea, ¿no? O este hijo, o esta hija, o quien sea. Señor, haz lo que tengas que hacer. Envíale algo, Señor, para que se convierta. A que tú no eres capaz de orar eso por ti. Imagínate que tú no eres convertido, ¿vale? ¿Y tú orarías así? ¿O pedirías eso? ¿O querrías eso? Que te venga una desgracia, una desgracia, para que así tú puedas clamar a Dios. ¿A que no? Pues entonces, si no lo quieres para ti, ¿por qué lo quieres para el otro? ¿O es que crees que Dios no tiene poder para hacer lo que le dé la gana? Hermano, te voy a decir una cosa. No hay nadie que se vaya a perder que no se tenga que perder. Y no hay nadie que se vaya a salvar que Dios no haga que se salve. O sea, todo está en la mano de Dios. Absolutamente. Nosotros creemos en la soberanía de Dios. Hay un verdadero rey. Es el rey del universo. Y damos gracias a Dios. Y no depende del hombre, porque el hombre es un ser caído. Y un ser caído, ¿cómo está?
¿Levantado? No, si está caído no está levantado, está caído. Y si está caído, está en el suelo. Y el único que puede levantar al hombre es Dios. Así que mejor orar, Señor, yo lo que te pido es que fulanito, tú le toques y le salves. Ya le he hablado la palabra, ya más no puedo hacer porque si no ya sería redundante. No voy a estar insistiendo, como yo cuando era arminiano, que a mis padres les aburrí, y a mis hermanos ya llegaron a odiarme, porque venga, pensando que así les iba a convencer. Y mira que yo sé hablar, en un momento dado, puedo hablar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuándo que no lo hacía? ¿Conseguí algo? Nada. Para mi tristeza, porque no había entendido bien que no está ni en mis manos, no está en mi boca, ni en los oídos de nadie el convertirse, si Dios no lo hace. Bueno, sigamos con la cuestión. Así que había gente que iba llevada porque querían escuchar la palabra de Dios, seguramente entonces estamos hablando de las ovejas perdidas de Israel, y había gente que lo que quería era, yo quiero el milagro, pero Dios hacía el milagro porque es bueno, no para obtener ningún tipo de beneficio espiritual o respuesta humana, mejor dicho, para nada. Y entre ellos sí había ovejas perdidas de Israel y había otras que eran cabras perdidas de Israel. Todos de Israel, pero unos eran ovejas y otros eran cabras. Hoy en día es exactamente lo mismo, nada ha cambiado. Y en las iglesias ya no te digo nada. Hay ovejas y hay cabras. Y también se aplica aquí la palabra, conoce el Señor a los que son suyos. Pues Dios sabe quién sí y quién no. Y los demás lo que hacemos es pues bendecir a todo el mundo, porque al fin y al cabo, os voy a decir una cosa, no hemos sido llamados a separar el trigo de la cizaña, ¿verdad que no? Pero hay trigo y hay cizaña, porque la palabra de Dios lo dice, sí o sí. Pero bendecimos a Dios porque Dios sí sabe. Así que había dos tipos de gente, que nadie se sienta aludido aquí, estoy hablando genéricamente, por favor, de verdad, o sea, no. Estoy diciendo las cosas como las siento y las digo, nada más. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Bueno, esta era la situación. Seguramente había muchas más barcas, porque eran pescadores, pero Jesús se fijó solamente en dos en particular, porque dice, y vio dos barcas. No significa que el Señor solo vio dos barcas, el Señor vio todas las barcas, pero se fijó en dos en concreto. Eso es lo que quiere decir. Los pescadores lavaban sus redes tras haber pescado toda la noche. Esto es muy frustrante. Esto ejemplifica nuestro trabajo en el Señor. Que tantos de nosotros nos hemos pasado toda la vida predicando el Evangelio y qué poco fruto en términos de conversiones. ¿Qué es lo que el Señor me dice con eso? Es que tú haces lo que tienes que hacer y es correcto, pero eso no garantiza que tú vas a obtener el resultado que tú quieres, sino el resultado que yo quiero. ¿Me entiendes? Así que la respuesta, ¿por qué hay tanta gente que se pierde? Bueno, en definitiva podemos decir porque Dios no les ha salvado. Y Dios les ha enviado a su justa condenación, porque está escrito. ¿Esto es motivo de alegría? No. Pero es la voluntad de Dios y la acatamos. Y aunque no entendamos todas las cosas, seguro que hay explicaciones. Es fijo que hay explicación divina, pero no sabemos. Aquí tienes a todos los pescadores pescando toda la noche. Tienes un trabajo durísimo, y en aquellas condiciones aún más. Y no pescaron nada, pero salieron a pescar. Pero no pescaron nada. Pero Miguel, al menos salieron a pescar. Es lo que tenían que hacer. Sí, es cierto, es lo que tenían que hacer. Así que el resultado no depende de los pescadores, depende del Dios de los pescadores. Interesante, ¿no? Fíjate las cosas que se pueden llegar a sacar así.
estudiándolas un poquito. Y ahí estaban los pescadores lavando sus redes y no habían pescado nada. ¿Por qué las estaban lavando si no habían pescado nada? Pues seguramente habían pescado muchas algas, mucho de todo, pero no hay ningún pez. Secaban, reparaban sus redes, preparándose para la siguiente noche. Vale, una de esas barcas era la de Pedro. Simón y Pedro es la misma persona. En eso se fijó Jesús. Ahora fíjate aquí, ¿no? ¿Por qué Jesús se fijó en Pedro? ¿Porque Pedro era especial? ¿Porque Pedro iba a ser el primer papa? Que no lo fue, tranquilos que no. El primer papa no tiene nada que ver con el Evangelio, nada. Y fue en el siglo ya VII. El primer papa fue Bonifacio III, en el siglo VII. O sea, nada que ver. Vale. ¿Por qué Jesús se fijó en Pedro? ¿Fue al azar? ¿O se pasaba por ahí Jesús y dijo, mira, esta es la barca de Simón? Sí. Y ya está. Había un plan maestro definido desde antes de la fundación del mundo para que el Señor, que es Dios hecho hombre, ¿verdad? Verdadero Dios, verdadero hombre, estuviera en ese momento ahí y conociera a Pedro, viera a Pedro. ¿Lo había visto antes? No sabemos, no dice nada el Evangelio si lo había visto antes o no. Eran de la misma tierra, Pero eso no es lo que importa aquí. Lo que importa es que en ese momento, en ese preciso momento, en el tiempo y en el espacio, Jesús empezó a fijarse en Pedro para un propósito, hacerle pescador de almas, pescador de hombres, que es lo mismo. ¿Te das cuenta de que Dios lo tiene todo preparado desde antes de la fundación del mundo? Todo lo tiene preparado. Siempre andamos conforme a su soberanía. Por eso es menester siempre decir, Señor, hágase tu voluntad. Haz tu voluntad. Ponernos de acuerdo con Él. ¿Por qué entraría Jesús en esa barca pudiendo haber... Voy a estornudar. ¿Por qué entraría Jesús en esa barca pudiendo haber hablado a la gente desde tierra? Eso es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? O sea, le dice a Pedro, esta es tu barca, ¿verdad? Sí, me voy a sentar en ella. Vale. Bueno, vale. ¿Por qué? Porque podía estar predicando el Señor desde la orilla, ¿no? A la gente que estaba ahí en la orilla. ¿Por qué tuvo que subir a la barca? Hay un propósito en todo, ¿eh? Y le rogó que la apartase de tierra un poco, que la apartase, creando una distancia. ¿Entendéis? Creando una distancia. Y sentándose, curioso eso de sentarse, enseñaba desde la barca a la multitud. Eso cuesta más, porque si tú te apartas de la gente, como fue el caso, y encima te sientas, tienes que hacer un mayor esfuerzo para que te oigan. ¿Me entiendes? O sea, lo más fácil para que te oigan es que tú estés de pie. Pero si estás sentado, ya te cuesta más. Y si encima te apartas un poco, te cuesta más. Pero no importaba eso, porque era importante justamente que ocurriera lo que ocurrió. Que Pedro le dijera, sí, ok, siéntate en mi barca y yo la apartaré un poco. Y que el Señor predicara desde esa distancia a la gente que estaba en tierra. Él estaba en el agua, encima de una barca, y la gente estaba en tierra. Por eso podemos decir que Dios ya estaba, que el Señor, en este caso Jesús, estaba ya empezando a definir el ministerio de pescar almas. ¿Cómo se pescan almas? ¿Desde tierra? No, porque en tierra no hay peces. Se pesca desde la barca. ¿Entendéis? O sea, Dios es muy gráfico. Todo el Antiguo Testamento son ejemplos gráficos
Todo lo que es la ley ceremonial es gráfica o gráficos, elementos gráficos, para que la gente pudiera entender. Lo que pasa es que nos perdemos en lo gráfico muchas veces porque somos demasiado pragmáticos nosotros. ¿eh? Pero la gente aquella entendía mejor las cosas por los símbolos, por lo gráfico. Y eso tiene que ver con esto. También la postura de sentarse, ¿por qué sentarse? Porque implicaba autoridad. Cuando uno se sentaba y hablaba de ahí, estaba diciendo, me siento, pero me vais a escuchar. Por eso me siento. No es como ahora, era diferente. Y el Señor ya definía por gestos la importancia que tendría la predicación del Evangelio, además haciéndolo desde la barca de Sánchez. Dios mío, Dios nos libre. No, desde la barca de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro iba a ser uno de los principales de Jesús, junto con Santiago, Juan y Santiago. Bien. Esto lo vamos a ir viendo más claro. Bien, versículos 4 y 7, lo he leído antes, no hace falta que lo lea, ¿no? O sí. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, no dijo, Señor, que hemos estado, esa es una manera de hablar, ¿no? Hemos estado pescando toda la noche, o sea, ¿qué me estás pidiendo? Pero bueno, dicho esto, pues tenía ganas de decirlo. Es verdad que me lo estás diciendo tú que estás haciendo milagros increíbles, por lo tanto, algo sabrás tú que yo no sé. Yo tengo el oficio de pescar peces. Tú no, tú eres carpintero, pero tú haces milagros, yo no. Por lo tanto, es muy posible que tú tengas algo que yo no sé, por lo tanto te voy a hacer caso. ¿Está bien eso? Es correctísimo. Es correctísimo, ¿no? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra, porque tú lo dices, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad, o sea, pescaron, recogieron gran cantidad de peces, tal es así que su red se rompía. Y vinieron los compañeros que estaban ahí, de otra barca, o sea, hubo participación del ministerio petrino. ¿Cuál fue el ministerio petrino o de Pedro? Ser pescador de, ¿qué? Hombres. Y los otros también, porque vinieron a ayudarle. Ya estaba definiendo el Señor cómo iban a ser las cosas. ¿Quién fue el primero que recibió la luz, el entendimiento de que Jesucristo es el Señor, que es el Mesías? Fue Pedro, ¿verdad? ¿Eso hace que Pedro sea especial? Bueno, en ese sentido sí, nada más. Pero siempre hay alguien especial, para una cosa o para otra. Pero si os dais cuenta, ya el Señor lo estaba definiendo desde el inicio. ¿Es casualidad todo esto? No es casualidad, no hay casualidades en el Señor. Hay certezas, hay cosas que parecen casuales, pero no son casuales. Dios no, el azar no existe. No existe el azar. Todo está permitido, dirigido, permitido por Dios. Aunque no podamos entender tantas cosas. Pero confiamos. Tampoco Pedro sabía porque él estaba diciendo al Señor que bogara mar adentro. Cuando él sabía que no había peces. Él sabía, no, él creía saber que no había peces. Y sin embargo sí había peces. Así que tantas veces podemos llegar a conclusiones erradas. Y llegar incluso a tener la tentación de juzgar a Dios. Si Dios es tan bueno, ¿cómo permite que? No, hermanos, todo está bajo el control de Dios y hay una razón. Y todo se va a resolver en la eternidad, no aquí y ahora, sino en la eternidad. Ahí vamos a ir aprendiendo y entendiendo muchas cosas. Es así. Lo normal era que los peces que permanecían cerca de la orilla se desplazaban durante las horas del día a la parte más honda del lago, que es donde estaba más fresco. Los peces siempre iban buscando la zona más fresca.
razón por la cual Pedro pescaba de noche. ¿Vale? Pero por alguna razón, aquella noche no había peces en el fondo del lago. Así que los peces no hacen lo que les da la gana, sino Dios hace lo que quiere con los peces. Y Dios hace lo que quiere con los hombres. Es que es lo mismo, es sinónimo, es el mismo ejemplo. Por eso, a veces se predica el Evangelio y te puedes matar predicando el Evangelio y no recoges ni un pez. Y vamos a decirlo como ejemplo. Viene otro al día siguiente y predica y se convierte un montón de gente. Vamos a imaginar. ¿Qué ha pasado? Si eso ocurre, es evidente que esto es un acto soberano de Dios. Porque todos los milagros son actos soberanos de Dios. Y todo lo que vivimos, aunque no nos lo parezca a veces, es un milagro. Si tú y yo estamos respirando ahora, es un milagro. Es obra de Dios. Todo lo que es obra de Dios es un milagro. Nada existiría si no fuera por Dios. Nada se movería si no fuera por Él. Bendito sea. Otra cosa es que intentemos entender las cosas. Está bien, pero desde la humildad, hermanos. ¿Pedro fue humilde? Sí. Porque él dijo lo que tenía que decir. Hemos estado intentando pescar y no hemos pescado nada. Pero, por tu palabra, porque tú lo dices, vamos a ir. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. Y fue recompensado por su obediencia. Esa pesca milagrosa fue la confirmación de la importancia del ministerio de la predicación del Evangelio, además con la adición de que la pesca se iba a producir allí donde humanamente no había ninguna posibilidad, por tanto, un acto soberano de Dios. El milagro no era tanto la pesca de peces, sino la futura pesca de hombres. ¿Vale? Reacción petrina. ¿Cómo reacciona Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Normal. Pedro se dio cuenta de inmediato que estaba en presencia del Santo de Dios durante el ejercicio de su poder divino y sintió vergüenza profunda por su propio pecado. Y eso lo podemos ver también en otros más cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde hubo una manifestación poderosa de Dios y ciertas personas quedaron anodadadas, petrificadas, como Pedro, petrificadas, hechos piedra, humillándose delante de la presencia de Dios. Así tenemos que vivir. Así tendríamos que vivir, no dando nada por sentado. Y con esta premisa, hermanos, y con eso lo que digo me comprometo, pero es así. Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Que no tenemos nada nuestro, que la felicidad no es nuestra, que la salud no es nuestra, que nada hemos traído a este mundo y ciertamente nada nos vamos a llevar de él. Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo empezamos a tener problemas? ¿Cuándo empezamos a tener problemas psicológicos? ¿Cuándo empezamos a tener ansiedad, miedos y un montón de cosas? Muchas más cosas que estas, muchas más. Cuando de alguna manera pensamos que tenemos derecho a algo. Si yo creo que yo tengo derecho a algo, yo estoy intuitivamente poniéndome por encima de Dios, exigiéndole ese derecho. Pero no es así como tiene que ser. No es así como tiene que ser. Yo no me puedo poner por encima de nada. Yo no le puedo exigir al Señor nada. Absolutamente nada. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí tenemos a Pedro, ¿no? Sintiendo vergüenza profunda por su propio pecado. ¿Es eso correcto?
Correctísimo, correctísimo, correctísimo. ¿Fue eso porque Pedro era bueno? No, Pedro no era bueno. Ni bueno ni malo, más bien malo, como todos. Dios le dio convicción de pecado. Fue obra del Espíritu Santo. Siempre es Dios quien hace la obra y todo el mérito es para Él. Y Él no va a compartir su gloria con nadie. Pedro estaba recordando estas palabras, ¿no?, en Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pueblo de Israel. No, que Dios no nos hable, no, porque se sentían sucios. ¿Por qué se sentían sucios? Porque estaban sucios. O sea que como estaban se sentían y era correcto. ¿Por qué nosotros nos podemos acercar a Dios, los cristianos? ¿Por qué? Porque ya no estamos sucios, porque ya no hay pecado en nuestras vidas, porque Él perdonó todos nuestros pecados, los que cometimos, los que cometemos y los que vamos a cometer. Porque si no, no habría manera de estar delante de Él. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Por eso la iglesia es templo del Espíritu Santo. Por eso no hay que buscar una perfección que no está en nuestras manos, sino solamente en las manos de Dios. No estoy hablando de la santificación experimental, que eso sí es nuestra obligación y responsabilidad. Estoy hablando de la santificación que solo Dios puede producir y produce, y por la cual la iglesia es la iglesia y es la desposada de Cristo. De otra manera no lo sería. De otra manera nadie entraría en el cielo. ¿Me entiendes? Y si tú eres un verdadero cristiano, tú entiendes perfectamente que eso no te da licencia para pecar, sino todo lo contrario. Actuar como actuó Pedro y como actuaron aquellos israelitas, con temor de Dios, ante la tentación. Los que sois de Cristo me entendéis, los que no sois de Cristo no me entendéis. Y eso lo digo generalmente. Y Dios, y hablo proféticamente ahora creo, Dios está trayendo diferencia entre unos y otros. ¿Por qué? Porque el fin ya viene. El fin de esta era está cerca, hermanos. Por eso es menester andar en el temor de Dios y en dependencia de Él. Más que nunca, si cabe. Y cada uno llevará su propia carga. Aquí es donde eso se cumple. Cada uno llevará su propia carga. Porque cada uno tiene que llevar su propia carga. Significa su responsabilidad delante de Dios. Versículos 9b y 10. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Bueno, vemos que esto no fue exclusivo de Pedro, sino de todos los que estaban con él, incluidos los hijos de Zebedeo, que como todos sabéis, eran Felipe y Natanael. Me parece que no va a ser así. Ninguno se queda ni se mutan. Jesús y Santiago. Bueno, no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. ¿verdad? Santiago es una españolización de Jacobo. Jesús, he dicho. Juan. Ahí sí se me ha ido la bola. Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, ¿vale? Boanerges, los hijos del trueno, que les llamaba Jesús. Hermanos, hay que leer los evangelios también. Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. El temor vino sobre ellos no solo por el prodigio en sí, sino por el hecho de que sabían de Jesús, de que era un hombre de Dios. Ese milagro les acabó de abrir los ojos. Ahí se dieron cuenta. Este no es el hijo de José. A ver, sí, pero no.
Este es algo más. Esto no es normal. Este no es normal. ¿Y si resulta que Dios está visitándonos? ¿Y si resulta que es el Mesías? Pero, claro, que a nosotros nos enseña que el Mesías tiene que ser un general, ¿eh? Espada en mano que nos va a librar de los romanos, y este no tiene mucha pinta de ser un general. Entonces no entiendo nada. Esto es muy raro. Vamos a ir viendo y entendiendo. Y muchos cavilaban así. Habían sido mal enseñados por los fariseos. Así que es normal que tuvieran muchas dudas y mucha incomprensión. No les vamos a juzgar, ni mucho menos. Pero fijaros cómo Dios presentó al Mesías, el que va a venir en gloria y todo poder, con una espada que sale de la boca para herir a las naciones, cabalgando un caballo blanco, cuando venga. Pero ¿cómo vino? ¿Cómo vino? Como un cordero, manso, humilde. Todo lo contrario a lo que la raza humana persigue. Ahí se demuestra una vez más que somos una raza caída, porque solo pensamos en términos de cohetes y de grandes explosiones y de grandes colores y de grandes globos y de grandes... Somos una raza caída. Y Dios lo hace todo desde el silbido, suave. Pero lo hace. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, siempre lo mismo. El Señor siempre dice, no temas. ¿Por qué? Porque temer es la reacción más normal, Pero con ese no temas, el Señor está diciendo que lo siguiente, está diciendo algo así como, tú prepárate que vas a ver más cosas. Esto no es nada, esto es el inicio. Tú prepárate, como así fue. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Es que esto lo hemos leído y es como, bueno, dejándolo todo. Lo dejaron todo, ya está. Pero si vivían de eso. Y eran gente de familia. Y Pedro estaba casado. Y los demás, pues no lo sé, pero como mío tenían novia, eso seguro, y querían casarse, seguramente si no estaban casados, y querían tener familia, querían, no normal, lo dejaron todo. El medio de subsistencia lo dejaron. ¿Cuántos de nosotros estamos, bueno, yo estoy jubilado ya, pero cuántos de vosotros estáis dispuestos a dejarlo todo? No digáis nada. Pero es bueno desde el interior analizarse, ahí dentro. ¿Cuántos estáis dispuestos, o estamos, voy a incluirme yo, a dejarlo todo? Ellos lo hicieron. Y no iban a tener ninguna paga, ninguna paguita podemita. No iban a tener nada de eso. No iban a tener nada, solamente dependencia de Dios. Suficiente, pero claro, lo dejaron todo. Ahí está la confirmación total de que lo que hemos venido hablando, lo ocurrido con las barcas y lo demás, fue la antesala de la declaración de Jesús sobre Pedro. Desde ahora serás pescador, pero no de peces sino de hombres. Jesús constituyó a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus ministros, todo lo dejaron atrás. Estos son los que estuvieron también en el monte de la transfiguración. No estuvieron los demás, estuvieron ellos tres con el Señor y vieron la antesala, la presentación del reino de Dios en el monte de la transfiguración. ¡Qué privilegio! Pero ¿qué hicieron antes? Lo dejaron todo. Es verdad, ellos fueron llamados a eso. Nosotros evidentemente no. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viviendo en aquella época ni nada de nada. Y nosotros hemos nacido en el tiempo que Dios ha querido. Como Dios ha querido, donde ha querido y todo lo que ha querido. Pero fijo además, fijo. Todo eso está escrito desde antes de la fundación del mundo. Todo bien escrito y bien planeado. ¿Me entiendes? Así que Dios no nos ha llamado a lo mismo que aquellos tres. Pero ¿por qué ellos dejaron todo? Hermano, muy sencillo. Porque tuvieron la gracia de Dios para hacerlo. ¿Porque eran buenos? No eran buenos. Nadie es bueno. Porque tuvieron la gracia de Dios para hacerlo.
Dios les convenció y lo hicieron. Así que el mérito no era de ellos, aunque Dios recompensa estas cosas, porque Dios es bueno, pero no era mérito de ellos, es mérito de Dios. Es obra de Dios, es llamamiento de Dios. Hasta aquí. Porque nos vamos a otra cosa y yo creo que esto ha sido bueno. Y me gustaría de verdad que todo lo que he estado compartiendo lo meditemos bien. Yo veo que el énfasis tremendo en los evangelios es acerca de la soberanía de Dios. Pero de una manera impresionante. Hoy en día en las iglesias de corte arminiano sobre todo, lamentablemente no se hace énfasis acerca de la soberanía de Dios. Se hace énfasis acerca de lo que uno puede hacer. Y yo no quito la importancia de lo que uno tenga que hacer. Eso no lo quito. Yo estaba hablando antes de la santidad experimental, es decir, la nuestra, la que nosotros tenemos que hacer. Pero hermanos, si Dios no ha hecho lo que ha hecho, por mucho que nosotros hagamos, no podemos añadir un codo a nuestra estatura. Así que la soberanía de Dios es vital. Que lo entendamos, que pensemos sobre ello, que recapacitemos, que oremos al Señor. Señor, hazme entender más cómo tú eres, cómo tú haces las cosas, cómo tú quieres hacer las cosas y las haces. Quiero entender más, porque así vas a entender más acerca de su voluntad también. Vas a ser más entendido acerca de la voluntad de Dios. Si siempre piensas en términos de soberanía divina. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.